Hola, mi nombre es César de María y voy a darte algunos consejos sobre cómo escribir una obra de teatro. Una obra de teatro suele ser una historia contada a un público masivo. Una historia que queremos que conmueva a este público y que a la vez ellos quieran repetir. Para que una historia pueda ser repetida, tiene que ser clara y muy emocionante. Lo primero que necesitamos para tu obra es una historia clara y emocionante. Por ejemplo, Hamlet. Hamlet es la historia de un príncipe al que un fantasma le pide matar al rey. Para comenzar, ya eso es muy emocionante. El compromiso es muy grande. Las cosas que están en juego son importantes. Pero además, el hecho de que un fantasma le pida esta misión a Hamlet hace las cosas emocionantes. Y si le agregas que el fantasma es el padre muerto, el rey que fue asesinado por el rey actual, las cosas son aún más comprometedoras. El compromiso emocional se logra tocando temas que de verdad a la gente le importan. En este caso, el poder, el asesinato, el crimen, la muerte y además, como se ve luego en Hamlet, la imposibilidad de cumplir una tarea. Pasa lo mismo con la película famosa en la cual cae un asteroide sobre la Tierra y mandan a alguien a destruirlo. Esa historia es emocionante, quieres verla y cuando sales del teatro, o en este caso del cine, quieres contársela a los demás. La gente te pregunta de qué trata. Si no tienes una respuesta, es más difícil para el público comprometerse. Hay obras que no tienen historia, pero en este caso, en las que te estoy enseñando a hacer, normalmente necesitas una. Es usual que empieces contando historias y luego te vayas liberando de ellas. Una historia tiene personajes, es decir, la historia le pasa a alguien, la historia le ocurre a alguien. Si alguien se enamora de una chica, ese alguien tiene nombre, es un personaje, y esa chica también. Puede que haya historias en las que no ves a la chica, y él está enamorado de alguien que nunca viste, o que resulta ser la voz de un sistema informático. Puede ser, te puedes enamorar de alguien que no está presente. En ese caso es un personaje ausente, pero siguen siendo personajes. Las historias y los personajes se corresponden. ¿Por qué? Porque la forma en que un personaje reacciona ante algo es lo que crea la historia. Si a un joven el fantasma de su padre muerto le encarga matar al rey y el joven dice, no, yo soy cobarde, yo nunca voy a hacer eso, gracias, pero no, la obra se acaba en 2 minutos. La obra de teatro no existe más. El personaje tiene que corresponder a la historia. En esta historia se te está pidiendo hacer algo y tú como personaje tienes que comprarte el pleito y querer hacer ese algo que se te pide. El personaje y sus reacciones determinan la historia. Si yo te cuento, por ejemplo, la historia de un hombre que encuentra a su pareja con otra persona, hay varias posibilidades de acuerdo al personaje. Este hombre puede hacerse el idiota porque quiere a esta persona y quiere continuar su relación, o puede matarla a puñaladas porque no soporta en su orgullo que lo engañen de esa manera. También puede planear otras formas de venganza, o puede decidir que ya que ella lo engaña, él también le engañará. Es en cada caso una persona distinta a la que reacciona. El que decide engañarla porque ella me engaña, ¿qué es? Es una mezcla de sinvergüenza con una persona harta del matrimonio que quería salir de eso. El que decide matarla es alguien muy orgulloso, es alguien que consideraba a la mujer su propiedad, etc. Cada reacción del personaje dibuja el siguiente momento de la historia y es por eso que el personaje es muy importante. En las historias suele haber un objetivo. El personaje quiere algo. El personaje, por ejemplo, quiere destruir un asteroide para salvar a la Tierra. El personaje puede tener como objetivo matar al tiburón. El personaje puede tener como objetivo salvar a Tebas. Ese compromiso, ese objetivo del personaje también lo dibuja. Si el personaje no quiere tener ningún compromiso, si no quiere salvar a Tebas, no quiere matar al tiburón, es difícil construir con él una historia. Es difícil que él te cuente la historia. Si Caperucita no quiere llevar la canastita, se acabó la historia.
Si el lobo no quiere comerse a la abuelita, se acabó la historia. El personaje tiene que querer algo, y ese algo se vuelve un objetivo del personaje. Todos los personajes en escena tienen uno, pero hay un personaje principal que generalmente maneja el objetivo que compromete a todos en la historia. Si mi objetivo es evitar la boda de mi mejor amigo, ¿no? O si mi objetivo es liberar a mi esposa, que es esclava, mientras que yo he escapado de la esclavitud, las cosas cambian, la historia cambia y el compromiso del personaje cambia, pero también cambian todos los demás. Los que están alrededor se alinean conmigo. Yo quiero liberar a mi esposa. Tú, un alemán que cazas recompensas y que me has contratado, ¿me vas a ayudar o no? Tú, dueño de la plantación, ¿vas a liberar a mi esposa o voy a tener que matarte? El personaje, al establecerse un objetivo, generalmente tiene dos cosas en mente. Una es el conflicto y otra, la acción dramática. Si yo quiero salvar a la Tierra, tengo que viajar en una nave espacial para destruir un asteroide que va a acabar con ella, y mi tarea es salvarla. Ese es mi objetivo, pero ese objetivo está lleno de conflictos, genera conflicto. No puedo llegar al asteroide, no sé destruir un asteroide. Cuando llego no funciona el explosivo. Cuando el explosivo sabemos que funciona, no se puede activar electrónicamente, sino que alguien debe quedarse. Hay una serie de conflictos que son parte de este conflicto general que constituye la salvación de la Tierra, ¿no? En ese caso, todos esos conflictos alineados para resolver un problema central, normalmente crean una acción dramática. La acción dramática es la que lleva el personaje principal, a veces no, a veces el antagonista la lleva, y que constituye la obra de teatro en sí, el esqueleto de la obra. Yo quiero casarme con Juanita. Imagínense que yo quiero casarme con Juanita. Soy un personaje y la historia es la de mi matrimonio con Juanita, cómo triunfé. Mi acción dramática era conquistar a Juanita y casarme con ella, ¿ya? Si yo no tuviera voluntad, si me dijeran, no, Juanita tiene unos hermanos muy bravos y no te van a dejar casarte con ella, yo puedo decir como personaje, entonces no quiero, chao Juanita. No es así, en ese caso se acabaría la historia. El compromiso del personaje con su objetivo es importante, ¿ya? Se llama voluntad dramática. El deseo del personaje, esa intención férrea de conseguir lo que dice que quiere conseguir. Además, yo, que quiero casarme con Juanita, debo tener más conflictos. Puede que tenga otra pareja a la que tengo que dejar. Puede que sea muy pobre y sepa que Juanita es rica. Debo hacer algo, volverme rico, conquistar a Juanita con medios pobres, etc. El personaje va a ir determinando todo esto. Y la historia generalmente, aunque puede ser una historia repetida, como lo es una historia de amor, tiene características singulares que se dan en los detalles. Y uno de los detalles que más singulariza una obra, que la hace única, es el personaje. A se enamora de B es una historia muy vista. La hemos visto 1000 veces. Pero que A se enamore de B y que A sea un hombre y B la voz de la computadora o del sistema operativo, eso no lo habíamos visto. Y es parte de una película que acaba de candidatear a un Oscar. Que A se enamore de B y que B sea un fantasma, que B sea una refrigeradora o que B sea un niño, define cómo es A. Este personaje se define en su objetivo y en su intención. Y eso define la historia. Y también define cuáles son sus conflictos. ¿Cuál es el conflicto de un hombre que se enamora de un niño? Terrible. Pero si quisieras contar esa historia, tendrías que saber cuál es su conflicto. La mayoría de violadores o de abusadores dicen que en verdad es el niño el que los invitó y que es su conducta la que genera eso. Si pones eso, tendrías que considerarlo en tu personaje. Terrible, pero hay personajes con esas motivaciones. A se puede enamorar también de la belleza. Y lo que hace para enamorar a la belleza, ¿qué es? ¿Cómo se enamora a un ideal? Es difícil, es distinto. Es lo que crea tu propia obra de teatro. Romeo y Julieta ya se ha escrito, pero una historia de amor como tú la vas a escribir, no la ha escrito nadie todavía. Recapitulando,
Una obra de teatro es una historia que se cuenta en el escenario con actores y con recursos escénicos. Los recursos escénicos son todo lo que puedas poner en el teatro. Una luz, una pista musical, un perrito de madera, un títere, lo que tú quieras. Todo eso debería servirte para contar esta historia. Generalmente las obras de teatro tienen una historia. Las que te cuenta alguien que salió de verla son historias que corresponden a la obra que vio. Pero hay obras de teatro que no tienen historia, que normalmente se crean en escena o con los actores o a partir de un texto. En tu caso, en el caso que estamos tratando, te pediría empezar escribiendo a partir de una historia, solo hasta que logres la libertad de saltarte ese paso que para muchos es importantísimo. Una historia es clara y es emocionante. Yo sé qué pasa, yo sé a quién le pasa, yo sé por qué le pasa. Y aunque no me lo expliques como dramaturgo, yo lo puedo deducir como espectador. Una historia tiene personajes. Los personajes son los seres a los que les pasa tu historia. Alguien que quiere algo, la persona que lo acompaña, la persona que se le opone, la persona que estaba de casualidad en el momento en que esto pasó, la persona que sabe mucho y a la que el personaje debe buscar. Todos esos son personajes. Normalmente puedes incluso poner objetos como personajes. Aladino tiene una alfombra que decide ayudarlo, salvarle la vida. Un animal puede ser un personaje. Eso es atribuirle inteligencia, ¿no? Darle condición humana a una cosa o a un animal. Generalmente pasa en las historias para niños, pero si quieres ponerlo en una obra de adultos, todo es posible. Un personaje normalmente tiene un objetivo. El objetivo es lo que el personaje quiere. Romeo quiere casarse con Julieta. Edipo quiere salvar a Tebas, a su ciudad, a la ciudad en la que reina. Hamlet quiere matar al rey al que le han encargado matar el espectro de su padre. El objetivo de un personaje es, en el personaje principal generalmente, el gran objetivo de la obra, lo que se llama la acción dramática. El alcalde del pueblo de la película Tiburón quiere que se abra la playa, eso es su objetivo, porque el pueblo vive del turismo y gana dinero, pero el que va a matar al tiburón tiene como objetivo matar al tiburón. Y cuando se cumple el objetivo se acaba la película. La acción dramática es ese esqueleto que cuando terminan todas las demás acciones. El conflicto tiene que ser una oposición que se presenta, ¿no? Una oposición importante. Si yo tengo como objetivo matar al tiburón y voy y lo mato, se acabó la película en 5 minutos. Si el objetivo de Romeo es enamorar a Julieta y no hay conflicto y no hay obstáculos y no hay impedimentos, también se acaba la obra de teatro en 10 minutos. Son los conflictos y la forma en que los resuelves lo que crea la obra de teatro. Yo quiero enamorar a Juanita, pero Juanita vive en el Himalaya. Yo me hago escalador y la busco en el Himalaya. Pero Juanita está casada con un monje que sabe artes marciales. Yo me vuelvo especialista en artes marciales y combato al monje y lo venzo. Pero quedo ciego y Juanita se va y nunca la conozco. Entonces yo busco dónde está Juanita, etc. Los conflictos van apareciendo en la obra. Porque generalmente el personaje tiene dos cosas. O quiere encontrar la solución a un problema, o quiere encontrar algo que a él lo hace sentir mejor o más. Sea que tengo que encontrar la comida para mi hijo que se muere de hambre, o sea que quiero vivir en la playa donde siempre quise vivir. En el primer caso es un problema, el hambre de mi hijo. En el segundo caso es una realización, vivir en la playa donde yo quiero. Ambas cosas deben tener conflicto y ambas cosas deben ser difíciles de conseguir para que al final yo me identifique con el personaje y la resolución del problema o la obtención del objetivo sea satisfactoria para mí como espectador. Eso es una definición en bruto del conflicto. En general, puedes filtrar tu obra de teatro, si ya has escrito una, con estos puntos. ¿Tiene una historia tu obra de teatro? ¿La historia es clara? ¿Se puede contar? ¿Es emocionante? ¿Los personajes tienen objetivos? Sobre todo el personaje principal. ¿Hay una acción dramática que abra y cierre la obra? ¿Hay un conflicto? ¿Hay impedimentos? ¿Hay dolor? ¿Hay algo interno o externo que le impida
al personaje lograr su objetivo? Si tienes todo esto, ya tienes el comienzo de una obra dramática, una obra de teatro convencional, con historia y personajes y todo. Como te digo, puedes ensayar otras formas, pero conocer estas reglas te ayudará, si lo deseas, a saltártelas también. En este primer módulo hemos visto lo fundamental para empezar a escribir una obra de teatro, o para corregir una que ya se ha escrito, o para entender las partes de una obra si eres espectador. En el segundo módulo veremos cómo dividir en acciones, en escenas, todo lo que pasa en la obra de teatro hasta su conclusión. En este segundo video voy a darte algunos consejos para dividir mejor la obra de teatro que estás escribiendo o que piensas escribir, para que la acción se desarrolle de la mejor manera dentro de ella. Lo primero que debemos hacer es la historia de la obra. Primero debemos saber nosotros como autores de qué trata mi obra. Y de qué trata no es el tema abstracto, trata del amor, del abandono, trata de la destrucción de la madre tierra por el hombre, no. Específicamente, ¿qué pasa? Romeo y Julieta trata del amor, de la imposibilidad, de la juventud, de ese ímpetu infantil casi, ¿no?, de los enamorados. Pero en verdad, concretamente, ¿cuáles son las acciones de Romeo y Julieta? ¿Qué pasa primero y qué pasa después? Esa división es necesaria hacerla cuando ya tienes la historia. Cuando tú sabes que tu historia es la de Romeo y Julieta y empiezan así y acaban así, necesitas saber cuándo conoce Romeo a Julieta. ¿Cuándo se le hace difícil enamorar a Julieta? Eso es otra escena. ¿Cuándo se le hace prácticamente imposible enamorar a Julieta? Luego, ¿cuándo cometen la impetuosa acción de casarse a escondidas? Porque se casan a escondidas. Luego, ¿cuándo es que Romeo tiene que separarse de Julieta y por qué? Luego, ¿cuándo Romeo promete volver para encontrarla en secreto? Y luego, ¿por qué es que los dos acaban muertos? Todo eso, que es parte de la historia, en verdad es una división específica que necesitas hacer de lo que vas a narrar. Si vas a narrar una historia X, necesitas contar la primera parte y la segunda parte, etc. Si viste el primer módulo, verás que el personaje expresa a través de acciones su necesidad o su búsqueda del objetivo. El personaje quiere algo. ¿Cómo lo logra? Lo logra momento a momento. Y esa división debes hacerla en algo que se llama, que los escritores de telenovelas llaman escaleta. Y digo escritores de telenovelas porque también se usa en el cine, pero principalmente lo he oído hablar en el Perú de los autores de telenovelas. Pero en general también lo usan con otros nombres, los autores teatrales, incluso los novelistas. Es una línea de acciones de lo que vas a narrar. La escaleta, por darte un ejemplo, es una gráfica en la cual tú muestras cómo se va cumpliendo paso a paso lo que quiere el personaje o cómo no se va cumpliendo. Si en una película descubrimos que un asteroide va a estrellarse con la Tierra, insisto en mi ejemplo, y decidimos los humanos mandar a alguien a destruir el asteroide, y al final el asteroide es destruido, tenemos por lo menos dos escenas imprescindibles. La primera, escena donde se descubre el asteroide, y la última, escena donde el asteroide es destruido. Pero además, la película no es solo eso. Según esto, la película duraría 1 minuto más 1 minuto, 2 minutos, y no es así. La película, en este caso, dura 1 hora y media o 2 horas. En el centro está lo que realmente nos importa, cómo alguien se compromete con ese objetivo y las cosas que hace y las cosas que le pasan a favor o en contra de ese objetivo. Uno ve una escena en la que el personaje se compromete. Unos mineros son reclutados para ser enviados a destruir el asteroide. O
Romeo conoce a Julieta y se enamora de ella. Ahí nace la acción dramática. Tenemos que destruirlo, el asteroide, o tenemos que enamorar a Julieta. Cualquiera de las dos cosas es la guía de esa obra, de esa película, de esa pieza teatral. Luego vemos impedimentos. A Romeo le cuesta conocerla, Romeo descubre que es de una familia enemiga, y así sucesivamente vamos a encontrar, escena tras escena, apoyos o oposiciones a la acción del personaje, a la acción dramática. Juan quiere comerse un bistec, pero a Juan le piden que mate él mismo a la vaca. Oh, eso es un conflicto. Si él quiere un bistec y se lo sirven, se acabó la obra. Pero si Juan le piden que mate él mismo a la vaca, ahí hay consideraciones. Uno dice, oye, normalmente yo no lo haría, preferiría comer otra cosa. Pero en este caso el personaje de Juan decide comerse a la vaca. Entonces, las decisiones de los personajes y las oposiciones, porque la vaca puede escapar, el toro se puede oponer, el granjero no quiere. Las decisiones y las oposiciones van creando estos momentos. Y tú en la escaleta vas dividiendo tu obra momento a momento para poder narrarla escena por escena. Eso es lo primero que necesitas hacer con tu historia. Una escaleta, una división de las escenas que la obra cuenta. La escaleta divide tu obra de teatro en escenas. Cada una de esas divisiones es una escena. Escena en la que Hamlet, al comienzo de la obra, recibe de su padre muerto el encargo de matar al rey usurpador. Esa escena. Tú en la escaleta defines cada escena, quiénes participan, dónde ocurre. Todo lo que puedas definir te va a ayudar a escribirla. También puedes escribir libremente, puedes dejar correr la pluma y luego, cuando hayas terminado lo que llamaríamos tu primer borrador, tratas de definir bien cada escena y de corregirla. El hecho es que en el escenario tu obra va a estar partida en escenas. A veces es una escena continua, pero tú como autor tienes divisiones que los actores también van a percibir, pero el público no verá. Eso pasa en las obras, por ejemplo, en las que hay dos personas encerradas en un ascensor durante 1 hora. Tú ves no ves divisiones, es una acción continua, pero el autor y los actores, y en el caso del cine, el director y todo el equipo técnico saben dónde van las divisiones. Las escenas presentan personajes. Tú ves en la primera escena en la que le encargan a Hamlet la tarea de matar al usurpador, ves a Hamlet, ves al rey fantasma, Hamlet va con un amigo, ¿no? Creo que se ve a los guardias, no lo recuerdo. Tendrías que revisar Hamlet, tendría que estimularte esto a leer Hamlet completo, escena por escena y analizarlo. La cosa es que en la escena hay unos personajes, pero ¿esto dónde pasa además? Pregúntate, ¿dónde pasa? ¿Pasa en el trono, en el salón principal del palacio? ¿Pasa en la frontera del reino? ¿Pasa en una atalaya, un punto de vigilancia? ¿Dónde ocurre? Todas esas decisiones enriquecen tu escena. ¿Dónde conoce Romeo a Julieta? ¿Dónde decide decirle que la ama y declararle su amor de manera realmente conmovedora y seductora? ¿Dónde pasan las cosas? Pero además, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la acción de cada escena? Si en la primera yo te encargo hacer algo, en la segunda probablemente tú ya empiezas a hacer el encargo. Yo te encargo matar a alguien en la primera escena. Tú en la segunda compras el arma. En la tercera buscas a la persona. Pero si la matas en la cuarta, la obra se acaba. Y recién van 4 escenas que serán de entre 8 y 20 minutos. Y una obra no dura tan poco y no puede ser tan fácil. Resulta que después de comprar el arma, ubicar a la persona e ir a buscarla, la persona se ha muerto. Ahora, ¿cómo la matas? Pero tampoco puedes decir, se murió, se acaba la obra a los 20 minutos. Dudas de que haya muerto y la buscas. Y efectivamente resulta que no se ha muerto, que se ha hecho la muerta y ha presentado otro cadáver para poder librarse de sus enemigos. Y tienes que buscar ahora cómo se llama, dónde se ha ido a vivir, cuál es la nueva cara porque se operó, etc. Estoy improvisando una serie de escenas a partir de esa tarea.
Como dije, en una obra de teatro los personajes, sobre todo el principal, suelen tener un problema que deben solucionar o una meta, un fin a obtener. Puede ser que yo busque a esta persona porque tengo que obtener ese fin. Quiero vengar al que mató a mi madre. Ese puede ser mi fin. Y toda la búsqueda se orienta a eso. Pero también puedo tener un problema a resolver. Tengo que matar a esta persona y sacarle un riñón porque ese riñón es el único compatible con mi hijo. Son ejemplos escabrosos, pero funciona igual en los cuentos infantiles. Las escenas deben ser divisiones que nos cuenten acción tras acción lo que el personaje quiere. La escena debe tener acción, emoción e información. La acción corresponde a esto, lo que el personaje quiere, o a la oposición. Alguien encierra al personaje. La emoción es lo que sentimos en cada escena. Tengo miedo de que me encarguen matar al rey. Tengo rabia de no encontrar al tipo que quería asesinar. Tengo vergüenza de que sean las 12 y debo salir corriendo, porque me van a ver en harapos como la Cenicienta. Y la información es todo lo que vamos sabiendo, siempre en cada escena. Si has escrito ya algo, revisa si lo has dividido bien en escenas. Y si estas escenas tienen acción, ¿cuál es su emoción? ¿Cuál es su información? Y cuán alineadas están con el problema que genera el objetivo de tu personaje, quieres resolverlo, o con la meta, con el fin a obtener, que es lo que tu personaje desea por alguna razón. Una escena, y lo voy a definir muy velozmente, hay definiciones mucho más sesudas y complejas, pero para este video, está bien. Una escena es el encuentro de los personajes. Al comienzo de una escena, por ejemplo, al empezar Pulp Fiction, uno ve dos personajes. Están encontrados dos personajes, una pareja, y deciden asaltar un restaurante. Esa es la primera escena de esa película. En la primera escena de otra película de Tarantino, se llama Bastardo sin Gloria, un alemán interroga, un oficial alemán en la Segunda Guerra Mundial, interroga a un hombre que tiene en Francia escondidos a unos judíos, los tiene escondidos en el sótano, y le pide datos para poder matarlos, porque eso es lo que él quiere, matarlos por haber escapado de la autoridad nazi. ¿Ya? En esa primera escena lo que vemos es un encuentro de personajes. Como dije, hay una emoción, centrémonos en esta primera escena de Bastardo sin Gloria, hay una emoción, hay la tensión de ver si logrará su objetivo el malvado y matará a la familia o no. Hay una tensión, una emoción presente. También hay la emoción del otro que, siendo interrogado, no quiere entregarlos porque los condena. También hay información. Hay una serie de información que uno conoce por lo que va diciendo cada personaje, pero también una serie de información que ya conocemos de la Guerra Mundial. Sabemos que los nazis querían matar a los judíos. Sabemos que los judíos escondidos no son un ejército, son familias, son personas indefensas, perseguidas simplemente por ser como son, etc. Hay información que se da dentro de la escena y hay información que ya conocemos. Es como cuando vemos algo tan conocido como la historia de Adán y Eva. Aparece la serpiente y no nos tienen que decir que es el malo, que es el demonio, nada, ya sabemos mucho desde antes. Pero en escena debe darse la información necesaria para emocionar. Yo puedo saber que la serpiente viene o puedo saber que los nazis persiguen judíos, pero en este caso lo emocionante es que el nazi no sabe dónde están. Esa información y el hecho de que el otro sí sepa genera más emoción. La emoción y la información interactúan. No basta en una escena que se hable y se hable y se hable de algo. No basta la información. Hace falta emocionar con esa información o presentarla de manera emocionante. También hace falta que haya acción. La acción, como el conflicto, puede ser latente o presente. O sea, si yo tengo una persona a la que apunto a la cabeza con un arma, la acción es latente, todavía no pasa. Mi acción es amenazar, pero la acción que viene, que es pegarle un tiro, sí es inmensa. Igual en este interrogatorio de la primera escena de Bastardo sin Gloria, la acción es tremenda, pero lo que viene es peor. Cuando el nazi sepa dónde están, los va a matar de alguna manera muy cruel.
Entonces, la acción, la información y la emoción tienen que entrecruzarse escena por escena. Un buen filtro para tus escenas es definir si es que hay acción y es comprometedora o hay una acción potencial, una acción que viene, si hay emoción en la escena o no. Y lo tercero, si hay demasiada información. Suele ser un error. A veces el otro error es poner poca información y que yo no sepa por qué. Imagínate que no supiéramos quiénes son los nazis. ¿Por qué persiguen judíos? ¿Qué es esto? Imagínate que no lo supieras. En ese caso tendrías que poner esa información faltante. Pero un error muy común es poner demasiada información. Y decirle, oye Juan, dile a Juana, la vecina de la que estoy enamorado y por la cual muero hace muchos años, desde que tengo 11 y siendo 8 los años en los que muero, porque ya tengo 19. ¡Guau! Líbrate de eso, generalmente. Líbrate del exceso de información, líbrate de la acción que no es emocionante y líbrate o carga más bien de emoción lo que tienes. Si una persona le va a entregar un cuchillo a otra y no tiene en la escena ninguna emoción, quizás te toque poner un personaje emocionante. De repente hace chistes que se contraponen a la violencia que el cuchillo anticipa. O de repente tiene premoniciones y le dice, no sé, cada vez que toco este cuchillo veo pasar a mis vecinos teñidos de rojo, etc. Pero tiene que haber una emoción ligada a la acción. Y esto tiene que estar cargado de información. Pero de nada te sirve que solo haya una de las tres cosas. Tiene que haber las tres para que haya una escena. Entre las escenas necesarias, y con esto cierro, las escenas necesarias para escribir tu obra suelen ser, en verdad, 4. Una es la escena en la que aparece el problema, ¿ya? Si es que hay un problema. La segunda es la escena en que el personaje principal decide enfrentar el problema y resolverlo. Por ejemplo, hay un tiburón. Si nadie decide resolverlo, se acaba la película. No, decide resolverlo. Edipo ve en problemas a Tebas y decide salvar a Tebas. La decisión del personaje a veces está en la misma primera escena. A veces estas dos se suman. Veo que hay un problema y digo, voy a salvar a mi pueblo. Hay un momento final, es imprescindible el momento en que el problema se resuelve o no se resuelve. Puede que al final el tiburón se coma a todos y el problema no se resuelva. Es una acción dramática que no se cumple. Matar al tiburón no se cumple. Pero también puede que al final la acción sí se cumpla. Esta escena nos lo debe decir. Hay películas que se saltan esta escena, que tienen un final abierto. Obras de teatro también, obviamente. Y uno se queda sin saber, ¿mataron al tiburón o no? Esa es una decisión tuya, es una decisión creativa, como todas las decisiones que se saltan las normas. Te digo las normas ahora para que sepas usarlas y sepas también sacarles la vuelta. Y una escena intermedia importante es la escena en que todo parece imposible de resolver. Parece imposible atrapar al tiburón, parece que ya no me voy a poder casar con Julieta, parece que Hamlet nunca matará al rey usurpador. Esta escena genera un pico y permite que el espectador quiera seguir mirando y no se quiera ir. En el tercer módulo, en el siguiente video, para terminar, les daré una serie de características de una obra de teatro en un acto. Son características de obras más largas o cortísimas, pero te sirven para saber si lo tuyo, lo que estás escribiendo, va por buen camino. Hola, soy César de María, soy escritor de teatro y en este tercer módulo, en este tercer video, te voy a contar algunas características que enriquecen una obra de teatro, generalmente una obra de teatro en un acto, obra en un acto. Habría que explicar qué son los actos, ¿no? Los actos son las partes de una obra. Uno conoce chistes incluso donde dicen primer acto, aparece tal y tal, segundo acto y tercer acto, ¿no? Pasa con los chistes. Esos chistes reseñan lo que realmente cuenta cada acto.
El primer acto es la presentación de un problema, la necesidad de resolver algo, el ímpetu creado en un personaje para encontrar la solución a este problema o para conseguir algo que no tenía y que le resulta muy necesario. ¿Ya? En el primer acto se desarrolla el problema. En el segundo acto suele darse lo que llamamos el nudo. Acá se complican las cosas. Romeo se quiere casar con Julieta, la conoce, se enamora, va descubriendo que las cosas son difíciles y todo va cuesta arriba para Romeo hasta que a la mitad de la obra, no son 3 actos en Shakespeare, estoy dando un ejemplo, a la mitad de la obra las cosas se complican aún más. En los capítulos de las series, por ejemplo en CSI o en cualquier serie policial, el primer acto es la búsqueda, la necesidad de encontrar al culpable de un crimen. El primer acto es definir que ha habido un crimen y salir a buscar a quien lo cometió. En el segundo acto, la serie se complica. Uno dice, y ahora resulta que el que estábamos buscando no era, o resulta que el que ya sabemos que es no se deja atrapar, o resulta que las pruebas que tenemos no sirven. La cosa es que el segundo acto se vuelve el asunto aún más complicado. Se arma el nudo. Y en el tercer acto se da el desenlace. Empiezan a encontrar la forma de atrapar al culpable, empieza Romeo y Julieta empiezan a descubrir cómo es que podrían estar juntos, no lo logran, pero apuntan a eso con sus acciones, etc. El que busca algo, después de las complicaciones, probablemente o lo encuentra o simplemente ya no lo logra más. Su acción dramática se cumple o se frustra. En estas 3 grandes divisiones encontramos lo mismo que tiene la acción dramática aristotélica desde el comienzo, ¿no? Hay un interés por lograr algo, hay una oposición que se va haciendo más fuerte y hay al final la posibilidad de lograrlo, se logra, o la frustración de no obtenerlo. Pero hay obras que son obras en un acto y se llaman así sobre todo por su brevedad. Una obra de 1 hora, 60 minutos, puede ser dada sin intermedio. Al no haber intermedio, no se crea ese entreacto físico que se da en una obra. Uno puede dividir en 3 actos una obra de 20 minutos, pero lo convencional es que el acto ahora sea el momento en que la gente descansa o sea una ruptura en mitades o en tercios de la obra teatral que uno está viendo. Muchos autores ahora escriben sin definir si hay actos o no, si es en un acto o no. Escriben incluso sin indicar, como hacían los clásicos, el número de escenas, quiénes están. Simplemente escriben y tú te das cuenta leyendo que ha cambiado el lugar o que ha cambiado la acción. Una obra en un acto generalmente tiene entre 1 minuto y, démosle como máximo, 60 minutos. Pero hay obras en un acto que se dan el permiso de tener muchos minutos más. Como todas las normas, estas son solo indicaciones que te puedes saltar de acuerdo a tu capacidad de riesgo y de creación. Una obra en un acto tiene mucha fábula. Llamamos fábula a las cosas que han pasado antes de que empiece la obra. Por ejemplo, en una historia en la que 2 hombres van a recuperar un maletín robado a su jefe, antes de que empiece la película le robaron el maletín. Eso es parte de la fábula. Fábula es lo que pasó antes de que empiecen a contarme la historia. En Django, de Tarantino, el esclavo le pide al alemán que lo ayude a salvar a su mujer, que está, no sé, ha sido atrapada por otro esclavista antes de que empiece la película. Él escapó antes de que la película comience. Hay mucha fábula en las obras. Mientras más corta es la obra, más fábula necesitas. Si una obra dura 5 minutos y yo te digo ya, entrégame la llave, yo tengo que saber la llave de qué es, porque si no me voy a quedar perdido. En una obra más larga das más explicaciones. Puedo ver cómo se roban la llave del templo dorado, y luego cuando me le piden la llave a alguien, entiendo qué es esa llave. En una obra más larga hay más desarrollo. En una obra corta hay mucha fábula. Hay muchas cosas que pasan antes y que el espectador debe poder deducir de lo que hablan los personajes o de las cosas que pones en escena. Si en escena hay
un cuarto quemado, ¿no? Y hay personas con un contador Geiger buscando, tú puedes deducir que ha caído una bomba atómica. Eso es fábula, ha caído la bomba antes de que empiece, pero tú me lo haces saber de alguna manera, sea porque lo dicen los personajes o porque los elementos en escena lo muestran. Si todo se ha caído y alguien dice, cuidado, puede venir una réplica, entiendes que ha habido un terremoto antes de que la obra comience. Una obra en un acto generalmente tiene corto reparto. En una obra corta, imagínate una obra de 10 minutos. Resulta un poco absurdo tener 25 personajes para montar una obra de 10 minutos. Normalmente una obra, mientras más corta sea, menos gente tiene en escena. Si tienes una obra de 3 horas, es comprensible y hasta deseable que haya muchos personajes. Para que la obra sea más rica, yo quiero estar 3 horas mirando lo que pasa. Pero en general en una obra de un acto, y calculemos de nuevo un acto de 5 a 60 minutos, hay 4, 5, 6 personajes como mucho, ¿ya? La economía teatral nos pide siempre recortar personajes. Nos pide que si metemos a alguien que va a decir algo en la última escena, 2 frases, le demos algo que hacer durante. Normalmente en los montajes ese mismo personaje hace de abuelita y en la escena número 1 hace de niño o no sé, lo usas de alguna manera inteligente. Si estos usos vienen propuestos por la obra, por el texto del autor, es la obra en sí mucho más rica. Una obra, mientras más corta es, más sutileza debe tener y a la vez debe tener más grandeza en una de sus acciones. Una típica obra corta tiene 2 personas hablando del amor, por ejemplo, de una manera sutil, emocionante, ¿no? Algo con lenguaje, con acciones que realmente comprometen, que te meten en ese romance, pero además, estas personas, esta sutileza de la acción, debe tener un golpe teatral. Es una norma, es una receta, no tiene que ser todo así. Pero donde tú ves que hay muchas cosas sutiles, sueles decorar con algo grande. Donde tú ves que hay 5 niños tratando de escapar de un demonio, sueles descubrir que uno de los niños era otro demonio. Donde tú ves que pasan cosas sutiles, es bueno encontrar que pasan cosas para nada sutiles, potentes, violentas, que rompen con lo que estás contando. Esta ruptura es ideal y se parece en estructura al cuento como tal, ¿no? O sea, literario. La ruptura en escena es necesaria para que la obra en un acto tenga impacto que le resta su propia brevedad. En una obra de teatro, los personajes siempre tienen que evolucionar. Mientras más corta sea tu obra, más necesario es comprenderlos de inmediato. Si yo veo 2 personas hablando en una obra cortita, me va a costar saber si uno de ellos es policía y el otro es un delincuente. Normalmente aquí puedes apelar al arquetipo o al cliché. El policía con uniforme y el ladrón como en las piezas de mimo con un polo a rayas. Hay distintos modos de dejar claro algo, pero el hecho es que mientras más breve la obra, más necesario es dejar claro que estos personajes son esposos, por ejemplo, o que son policía y ladrón, o que son sobrevivientes de la caída de un avión. Es necesario, mientras más corto sea, ser inmediato. Pero esta brevedad y estas características en general te ayudan a crear mejor las escenas de una obra larga. Por eso es que es importante conocerlas, no solo porque ayudan a escribir bien obras en un acto, sino porque te ayudan a crear escenas que parecen pequeñas obras y que por lo tanto son mucho más impactantes en una pieza más larga. En una obra corta, uno debe entender prontamente, así como los personajes, quiénes son. Uno debe darse cuenta de inmediato que este es Dios y este es el diablo, o de que este es un sacerdote y esta es la niña que hay que exorcizar. Uno debe notar de inmediato las relaciones entre ambos. En las relaciones también hay evolución. Uno puede empezar contando cómo este sacerdote viene a exorcizar a la niña y terminan haciéndose amigos. Y resulta que después de ser amigos el sacerdote la exorciza y usó la amistad como una herramienta para cumplir con su objetivo.
Estas relaciones en las obras deben ser notorias de inmediato, deben ser emocionantes y deben tener clara la información. Recuerden que en cada escena hay emoción, acción e información. Pero estas emociones inmediatamente definidas, estas relaciones que se notan al toque, también son lo que define una escena. La escena de una obra larga, una buena escena, me define de inmediato a qué viene alguien. Según Bernard-Marie Coltès, un autor muy importante de la segunda mitad del siglo XX, francés, un personaje tiene que entrar en escena por una razón pero muy importante. Tan importante que al autor le resulte muy difícil sacarlo de escena. Entonces, cuando un personaje tiene que salir, tenemos que descubrir más aún la importancia del por qué se va. En una obra de teatro, en un acto, al igual que en una escena de una obra, tiene que haber un uso muy potente, un uso realmente creativo de los recursos teatrales. Recursos teatrales hay muchos. El sonido, las imágenes, los colores, los objetos, el lenguaje, las palabras, la disposición de los actores, la composición. Tú puedes sugerir en tu escena o en tu obra teatral corta qué es lo que realmente va a impactar al espectador. Resulta que hay dos hombres que desde que empieza la obra tienen una soga y están al pie de un árbol. ¿Se irán a colgar? Es lo primero que se pregunta el espectador. ¿Se matarán? Resulta al comenzar Romeo y Julieta que hay un chico llorando porque una chica lo dejó. Resulta que es Romeo. Romeo aparece primero sufriendo mal de amores por otra que no es Julieta. Siempre al poner algo en escena, debes tratar de ponerlo creativamente. Si dos personas se van a citar para darse un secreto, para contarse algo, para entregarse un microchip, ¿qué tal si la citamos en la parte más secreta de un museo a medianoche? ¿Qué tal si las hacemos encontrarse debajo de un puente? ¿Qué tal si hacemos que se vean en una juguetería abandonada después de un incendio? ¿Cuán creativo puede ser? Creativo y emocionante con los lugares en los que pasa tu obra. En el cruce sobre el Niágara de Alonso Alegría, dos personas se comprometen a cruzar el Niágara, una encima de la otra, como un acto circense, un acto por el cual cobran la entrada. Van a cruzar en un cable, caminando el Niágara, y una va a ir sentada encima de la otra, jugándose la vida a las dos. Y en la escena previa, Alonso Alegría propone que uno de los personajes dude. Pero esto ocurre la noche anterior, frente a las cataratas. Es realmente una escena bellísima. La teatralidad que hay en ella es imponente. Uno debe buscar qué tiene de teatral, y con teatral me refiero a retador, bello y creativo, qué tiene de teatral mi escena. ¿Qué tiene de teatral Romeo diciéndole a Julieta que la ama? Que tiene que trepar por el balcón. Las cosas teatrales, las que realmente reflejan la emoción que estás contando, son inolvidables para el público. Y para ti también van a ser un tesoro, van a ser cosas que la gente admire de ti como autor. Y también, si lo piensas desde el lado hollywoodense, van a ir al tráiler, van a ser las cosas que más recuerde el público y que se van a contar unos a otros. Mira, en Don Juan, por ejemplo, el personaje, el convidado de piedra, una estatua, viene y se sienta a comer con Don Juan. Si eso no es inolvidable, ya no sé qué. Para terminar, un dramaturgo es como un fotógrafo o un poeta, una persona que hace hablar de las cosas casi sin mencionarlas. Un fotógrafo te hace hablar de la miseria sin decirte la palabra miseria, solo con las imágenes que te da. Un poeta te hace hablar del amor, aunque en su poema solo se refiera a la historia de una chica que murió hace mucho y de la cual no recuerdo ni su nombre. Un poeta te puede hablar del dolor sin mencionarlo, poniéndole otro nombre, heraldos negros, hablándote de las ondas caídas de los Cristos del alma, de una fe adorable, de cómo el pan se quema en la puerta del horno, y sin decir dolor, te habla del dolor. La dramaturgia es una forma, para mí, de poesía. Y con la poesía tiene muchos compromisos y muchas tareas.
tienes que hacer, si quieres hacer una obra de teatro, algo realmente impoluto. Tienes que escribir una obra que en lo posible tenga belleza en cada frase. Si tú miras las películas de Hollywood, y no voy a poner a Hollywood como gran ejemplo, pero las menciono porque todo el mundo las ha visto, siempre hay frases inolvidables. Y si te sientas a leer La vida es sueño, Don Juan o El alma buena de Sichuan, vas a encontrar también allí frases inolvidables, imágenes emocionantes, descripciones y visiones de la sociedad y de su gente que realmente te van a enriquecer. Si quieres escribir una obra de teatro, si quieres vivir de la dramaturgia, si quieres que monten tus obras, si quieres ganar concursos, hace falta no solo que sepas reglas, hace falta que quieras romperlas a favor de una comunicación poética, una comunicación que diga mucho con pocas palabras, que emocione, que te haga volver a mirar el mundo en el que vives y que te haga, desde mi punto de vista, cuestionarlo y querer cambiarlo. Eso es todo. Gracias.